Vamos a resolver el ejercicio 1 del laboratorio resumen para el examen de estadística inferencial. En la hoja pregunta 1 se encuentra la base de datos que contiene una muestra aleatoria de alumnos escolares de Maipú, donde se ha medido el índice de masa corporal y el rendimiento escolar por gente. Letra A, considere la variable índice de masa corporal. Estime un intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor del índice de masa corporal promedio. Entonces, en este intervalo confidencial, el valor de alfa corresponde a 5%, dado que la confianza es 95%, y el parámetro que está en cuestión es el promedio, la media de la variable índice de masa corporal. Entonces, en la hoja pregunta 1, vamos a calcular el intervalo de confianza de la media poblacional μ para la variable índice de masa corporal, que es esta. Entonces, vamos a partir por calcular el promedio, la media muestral, con la fórmula igual promedio. Seleccionamos la columna de datos y presionamos Enter. Aquí tenemos entonces la media muestral. Ahora, el intervalo confidencial para la media tiene dos opciones, cuando n es mayor que 30 y cuando n es menor que 30. Entonces, vamos a ver cuál es el tamaño de muestra en este caso. Contamos, seleccionamos la columna y observamos que el recuento es de 300 datos. Así es que lo vamos a anotar de inmediato. Estos son 300 datos. Así es que estamos en el caso de n mayor que 30 datos. Por lo tanto, vamos al formulario y vamos a ocupar el intervalo confidencial para la media, que se forma de esta manera, cuando n es mayor que 30. Vamos a recortar la fórmula y la vamos a traer a Excel para seguirla. Entonces, la fórmula dice intervalo confidencial para 95% de confianza, por lo tanto alfa es igual a 5% y el formulario dice que es el promedio, que ya lo calculamos, menos y más el valor de epsilon del error, que tenemos dos formas de calcularlo. Una es con la fórmula intervalo.confianza.norm y otra es armando la fórmula z de 1 menos alfa medio por sigma partido por raíz de n. Vamos a calcular ambas. Partamos por la fórmula intervalo.confianza.norm. Entonces, el error de estimación será dependiente del argumento alfa, que ya lo tenemos, 5%, sigma. En este caso, el ejercicio no nos ha dado la desviación estándar poblacional, por lo tanto nosotros vamos a calcular S, la desviación estándar muestral. Test best M. Seleccionamos el índice de masa corporal y presionamos Enter. Ya tenemos la desviación estándar muestral. Entonces, para el cálculo de estimación ocupamos igual intervalo.confianza.norm. Argumentos, primero viene alfa, pinchamos ahí el 5%. Punto y coma, segundo la desviación estándar, que en este caso sería muestral porque no tenemos la poblacional. Punto y coma, el valor de n, que es 300. Lo seleccionamos. Entonces, aquí tenemos el valor del error de estimación. Esa es una fórmula de cálculo. La otra es mediante la fórmula z de 1 menos alfa medio por sigma partido por raíz de n. Entonces, para este caso ya tenemos el valor de S, en este caso, ya que no tenemos la desviación estándar poblacional, ocupamos la muestral, ya la tenemos calculada.
n también ya lo tenemos, solamente faltaría buscar el valor de z de 1 menos alfa medio. Entonces, usamos la fórmula dit.norm.stand.int. Ahí aparece. El argumento sería 1 menos alfa dividido en 2. Y aquí tenemos el valor de la distribución normal, el valor z. Entonces, armamos el valor del error muestral siguiendo la fórmula, que sería z de 1 menos alfa medio por la desviación estándar dividido en raíz de n, pinchamos 300. Ahí entonces tenemos el cálculo a partir de la fórmula. Pero en efecto, este error de estimación calculado de esta manera o de esta manera es exactamente el mismo. Ustedes eligen de qué forma lo van a hacer. Ahora, vamos a calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, para el límite inferior, presionamos el promedio menos el error. Y luego, para el límite superior, otra vez seleccionamos el promedio más el error. Y ahí tenemos entonces el intervalo confidencial que nos piden. Así es que podemos decir que con un 95% de confianza el verdadero promedio del índice de masa corporal está entre 25,4 y 26,2. Letra B. Considere la variable rendimiento escolar. Determine el tamaño que debe tener una muestra si se quiere estimar el rendimiento promedio con un intervalo de confianza del 99% y un error muestral de una décima, es decir, 0,1. Entonces, para la letra B vamos a ir al formulario y vamos a buscar la fórmula que necesitamos para calcular tamaño de muestra. Es esta. La llevamos a Excel para escribir aquí en la letra B. Aquí la tenemos. Entonces, de acuerdo al problema, el valor de alfa es un 1% porque la confianza es 99. Así que vamos a poner aquí alfa es un 1%. Luego, el valor del error muestral es una décima, es decir, 0,1. Así es que E 0,1. Así es que vamos a calcular el valor z de 1 menos alfa medio. dit.norm.stand.int. Y aquí ponemos 1 menos alfa, que ahora es 1%, dividido en 2. Y por último nos falta la desviación estándar poblacional sigma, pero como no la tenemos, vamos a calcular S, la desviación estándar muestral, pero para la variable rendimiento escolar. Entonces, desbest muestral para el rendimiento académico. Y ahí tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el tamaño de muestra n. Entonces, siguiendo la fórmula, n va a ser, partimos con la fórmula redondear más. Abrimos otro paréntesis
Para ese paréntesis luego elevarlo al cuadrado y pinchamos z de 1 menos alfa medio por s dividido en el error, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Punto y coma y dejamos con 0 decimal. El número de datos, el valor n, debe ser un número entero siempre. Entonces, tenemos 28 datos. Así es que se requiere de una muestra de 28 datos para cumplir con estas condiciones.